A veces uno piensa que el carácter se forja en un solo gran momento, ¿no? En una de esas decisiones de película. Pero casi nunca es así. No, para nada. Se parece mucho más a levantar una pared ladrillo a ladrillo, con el esfuerzo de todos los días, con esas lecciones que uno aprende casi sin darse cuenta. Como al trabajo, por ejemplo. Exacto, el trabajo, que nos enseñan que es una obligación, pero para algunos desde muy chicos se vuelve otra cosa, una forma de cuidar a los demás. Y esa idea de construir ladrillo a ladrillo es perfecta para lo que vamos a analizar hoy. Totalmente. Tenemos algunos fragmentos del libro que siguen la vida de una persona, Henry. Y no es la historia de un éxito de la noche a la mañana, sino todo lo contrario. Justamente, la misión que nos proponemos es seguir ese rastro de ladrillos. Entender cómo las experiencias de su infancia en el campo, los golpes duros y su vocación de servicio, cómo todo eso fue armando el rompecabezas de su vida. Queremos ver de dónde sale el propósito. Y para eso vamos a ir identificando esos valores que lo marcaron en cada etapa, desde sus raíces en Goya, Corrientes, hasta sus primeras experiencias como médico en el impenetrable Chap. Es un viaje para entender cómo las pequeñas lecciones se convierten en grandes acciones. Exacto. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Los textos sitúan en Goya, en el barrio Pando. Describen un ambiente que suena casi de otra época, muy rural, con la vida de Henry girando alrededor de la casa de su abuela, Lílica. Claro. Cuentan que desde muy chico su rutina era juntar huevos, ordeñar vacas, repartir leche. Pero lo que me llama la atención es una frase del texto. Dice que todo esto lo hacía por voluntad. Ah, es que ahí está la primera clave. No era una orden. No, no era una transacción de trabajo por dinero, era una dinámica de colaboración familiar, y la figura central, la que le da sentido a todo, es su abuela. La abuela Lílica. Hay una frase de ella que los textos marcan como fundamental, casi un mantra para Henry. Cuando él se frustraba porque algo le salía mal, lo que fuera, ella le decía, a ver, el que trabaja se equivoca, el que no hace nada nunca aprende. Suena simple, pero es potentísima. Hoy hablamos de la cultura del error como si fuera un invento moderno. Y esto es sabiduría popular, pura y dura. Le estaba dando permiso para fallar. Y mucho más que eso, le estaba enseñando que el error no es el final del camino, sino una parte del proceso. Desactiva el miedo a intentar, que es lo que más nos paraliza. Claro, si no intentás por miedo a equivocarte, te quedas inmóvil y esa lección la va a aplicar toda su vida. A eso le sumás que era el mayor de 7 hermanos y que sus padres, Rosa, una docente, y Amadeo, un empleado bancario, eran el ejemplo vivo del esfuerzo. El escenario estaba puesto. Claro, tenía el porqué en su casa. Pero, ¿cómo sale ese aprendizaje del ámbito familiar y se traslada a la comunidad? Porque una cosa es ayudar a tu abuela, y otra muy distinta es sentirte parte de algo más grande. Exacto, el puente para eso fue la construcción de la capilla del barrio, la capilla Itatí. Su madre era catequista y él siempre la acompañaba. Los textos pintan una imagen muy viva de eso, todo el barrio movilizado. Sí, no había grandes donaciones ni ayuda del gobierno. Eran ellos. Vendían empanadas, organizaban kermeses, torneos de fútbol, todo para juntar fondos. Y lo increíble es que él veía el resultado de forma tangible, no era un número en una cuenta, era ver cómo el dinero de las empanadas de un domingo se convertían literalmente en una pila de ladrillos el lunes. Ahí es donde internaliza la lección, que para mí define todo su futuro. Una frase que él mismo repite en los textos. Que cuando las personas se juntan y se remangan, las cosas suceden. Es la revelación. Es la revelación de que el poder real de transformación no viene de una orden vertical, sino del esfuerzo colectivo horizontal. Nace de abajo hacia arriba. Entiendo lo de la capilla, por el componente familiar religioso, pero el libro también menciona su paso por los Boy Scouts. ¿No era un poco repetir la misma lección o hubo algo nuevo ahí? Es una excelente pregunta. No fue una repetición, para nada. Fue una profundización. En los scouts aprendió lo práctico, hacer nudos, armar una carpa, cocinar para muchos, Lo técnico, digamos. pero vivir en otro proyecto de construcción colectiva, levantar la sede del grupo. Y acá la dinámica era distinta. En la capilla los adultos lideraban. Acá eran los chicos, junto a sus padres y vecinos, los protagonistas.
O sea que ya no era solo un observador o ayudante. No, ya era parte del motor. Y ahí aprende otra cosa. Una lección sobre liderazgo que es sutil, pero crucial. Se da cuenta de que liderar no es pararse adelante y dar órdenes, es saber escuchar. Es acompañar al que se queda atrás, es ser el primero en arremangarse, como decía él. Es un liderazgo que nace del servicio, no de la imposición. Todo parece un camino de aprendizaje muy lineal, muy positivo, pero la vida real rara vez es así, ¿no? Para nada. Y el texto habla de una primera gran prueba en su adolescencia. ¿Y qué prueba? Llega la adolescencia y con ella una pasión, el deporte. Jugaba al fútbol en el club Huracán y al básquet en Unión, en su ciudad. Era buena, ¿eh? Se destacaba. Tanto que se muda a Corrientes Capital para jugar en un club importante, Regatas. Era el gran salto. Pero por problemas burocráticos, de papeles, el pase se frustra. Su sueño deportivo se derrumba. Uf, ese debe haber sido un golpe brutal. Para un adolescente que puso toda su energía y sus sueños en algo, sentir que todo cae por algo que ni siquiera depende de su esfuerzo, Es devastador. sí. Los textos lo marcan como a su primer aprendizaje adulto. Es la primera vez que choca contra una pared y se da cuenta de que la voluntad y el trabajo duro, las dos cosas que le habían enseñado que todo lo podían, a veces no alcanzan, Hay factores que no podés controlar. acompañado de una profunda sensación de soledad e incertidumbre. ¿Y cómo se sale de un pozo así? El libro sugiere que la fe jugó un papel clave, pero de una manera distinta a la que había vivido hasta entonces. Sí, no fue un consuelo superficial. Fue una transformación. La fe que había heredado de su familia, la de la capilla, se convirtió en algo personal. Propio. Cuenta que en medio de esa desolación empezó a leer la Biblia todos los días, no por obligación, sino buscando respuestas, buscando calma. Y en esa lectura diaria dice que encontró una nueva perspectiva, ¿Qué cambió exactamente? la energía, la bronca, la frustración, esa sensación de injusticia, que son emociones muy corrosivas, de a poco fueron transformándose en otra cosa. ¿En qué? La energía que antes estaba puesta a la competencia deportiva, en el éxito personal, empezó a buscar un nuevo cauce. Y ese nuevo cauce fue la medicina, una decisión que, vista así, tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Es una aplicación directa de esa vocación de servicio. Además, los textos mencionan un antecedente, una quemadura grave que sufrió de niño y que lo marcó. Cierto. Así que se inscribe a la universidad en Corrientes y su vida se convierte en una locura. Vivía literalmente debajo de las tribunas del Club Regatas. ¿En serio? Sí. Estudiaba, trabajaba en lo que fuera para mantenerse y seguía entrenando. En medio de todo ese caos, aparece otra figura que los textos señalan como fundamental, María. Su novia en ese entonces y futura esposa. Mantener una relación a distancia en esas condiciones parece casi imposible. Pero lo lograron con una consigna que guiaba su relación. El respeto y la confianza como base. Y de nuevo aparece la idea del equipo. Ella lo ayudaba a transcribir las clases grabadas en cassettes para que él pudiera estudiar mientras trabajaba. Era otro proyecto construido entre dos, basado en el esfuerzo compartido. Se recibe de médico y acá toma otra de esas decisiones que van a contramano de la lógica. En lugar de buscar un hospital con recursos en una gran ciudad, elige hacer su residencia en medicina rural en Juan José Castelli, en el Chaco. Un lugar al que llamaban el portal del impenetrable. Es irse al corazón de la necesidad. Y es en Castelli donde todas estas piezas sueltas de su formación, el valor del error, la escucha, el trabajo en equipo, bueno, todo encaja de una manera sorprendente. La realidad que describe el libro sobre el Chaco en esa época es tremenda. Pocos recursos, un hospital precario. Y una tasa de mortalidad materno-infantil por las nubes, ¿Cómo se empieza a trabajar en un lugar así? escuchando. Lo primero que hizo, junto a un antropólogo médico que trabajaba con él, fue tratar de entender por qué las mujeres de las comunidades originarias no iban al hospital a tener a sus hijos. ¿Desconfiaban? Claro, preferían parir en sus casas con las parteras tradicionales de su comunidad. Un momento. ¿Era una posibilidad integrar a las comadronas? En esa época, la medicina tradicional no las veía como competencia, las veía como algo anticuado y hasta peligroso. Era un enfoque radical.
La lógica médica de la época hubiera sido decir, ellas son el problema, hay que prohibirles ejercer. Pero Henry, Henry, aplicando esa lección de liderazgo de escuchar y acompañar, las vio como la solución. Crearon algo que llamaron el sistema amigo de la comadrona. ¿en qué consistía? En lugar de combatirlas, las invitaron al hospital. Les enseñaron fisiología del parto, cómo detectar señales de riesgo, pero siempre respetando su rol y su sabiduría. Las convirtieron en aliadas. Exacto. El resultado fue que las parturientas empezaron a llegar al hospital, pero acompañadas por la persona en la que ellas confiaban, su comadrona. Se construyó un puente entre dos mundos, Y los resultados deben haber sido inmediatos. drásticos. Cayeron en picada los partos domiciliarios sin asistencia y con ellos la mortalidad materna infantil. Es un caso de estudio perfecto de cómo el respeto a la cultura local puede lograr resultados que la imposición científica jamás lograría. No se trataba de reemplazar, sino de sumar. Justamente, y no se quedaron ahí. El libro habla de otra solución ingeniosa para un problema grave, la falta de incubadoras. Sí, para los bebés prematuros que sin incubadora tenían pocas chances, implementaron el método mamá canguro, que se inspiraron en algo que vieron en las madres de la comunidad de Wichí. Tal cual. Les enseñaron a las madres a mantener a sus bebés piel con piel sobre su pecho las 24 horas. El calor del cuerpo de la madre funcionaba como una incubadora natural, Una solución de bajísimo costo, basada en la observación y la sabiduría ancestral. que salvó incontables vidas. Es increíble cómo con pocos recursos, pero con mucha creatividad y escucha, se puede cambiar tanto, aunque imagino que exponer esas realidades tan crudas no le debe haber caído bien a todo el mundo. Para nada. El trabajo de diagnóstico que hicieron fue tan detallado que al presentarlo incomodó a varios funcionarios Claro, los datos no mienten. y mostraban años de abandono y pobreza. Pero como él mismo dice, era la realidad, y la realidad hay que mirarla de frente. La gran lección del Chaco fue esa. Un médico no puede solo tratar síntomas, tiene que entender y si puede, sanar los contextos que los provocan. Después del Chaco, el camino lo lleva a Reconquista, en Santa Fe. Llega como voluntario durante las inundaciones del 98 y decide quedarse. Pero su comienzo allí no fue tan fácil, ¿verdad? No, el libro lo pinta casi como un exilio. Es que su enfoque crítico y su costumbre de mirar la realidad de frente no siempre eran cómodos. Al terminar su nueva residencia allí, lo destinan al dispensario de Barry Itatí, que estaba en condiciones muy precarias. El texto cuenta que él mismo lo recuerda con una sonrisa, diciendo que fue una especie de castigo. Me encanta esa imagen. Lo castigaban mandándolo al lugar con más problemas. Y para él es como un regalo, una oportunidad de oro. Eso ya te dice todo sobre su carácter, Totalmente. porque en lugar de quejarse o desanimarse, hizo lo que había aprendido a hacer: caminar, escuchar a la gente, atender en las casas, y al hacerlo, su mente entrenada empezó a detectar un patrón. Las mismas enfermedades, sobre todo en chicos, diarrea, problemas de piel, afecciones respiratorias, se repetían una y otra vez, familia tras familia, en todos los barrios del oeste de la ciudad. No era una coincidencia. Entonces, junto a sus compañeros de residencia, se puso al guardapolvo de científico, Manos a la obra. empezaron la investigación metódica, recolectando datos, muestras, haciendo encuestas, un trabajo riguroso. Y el resultado fue una bomba. Demostraron que el agua que consumía toda esa zona de la ciudad estaba contaminada. Y ese estudio no quedó en un cajón. Todo lo contrario, fue tan sólido que ganó el primer premio en un Congreso Nacional de Medicina. Pero acá es donde vemos cómo se cierra el círculo. El premio es una anécdota, un reconocimiento. Lo verdaderamente importante fue otra cosa. Lo verdaderamente transformador fue lo que hicieron con esa evidencia científica. Lo usaron como herramienta. Con ese estudio bajo el brazo, que demostraba con datos irrefutables el origen del problema de salud de miles de personas, lograron gestionar y conseguir un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Impresionante. Y ese dinero se tradujo en la obra más importante para esa comunidad en décadas: la extensión de la red de agua potable y cloacas. O sea, pasó de recetar un medicamento para la diarrea de un niño a eliminar la causa de la diarrea para miles de niños.
Es la ciencia puesta al servicio de la política pública en su máxima expresión. Dejó de ser un médico que curaba para ser un médico que prevenía a escala masiva. Y claro, una persona con esa capacidad de diagnóstico y ejecución no pasa desapercibida. En 2023, después de un cambio de gobierno en la ciudad, el nuevo intendente le hace una propuesta que lo descoloca. Ser secretario de Desarrollo Social. Siempre me pregunto por esa transición. ¿No le dio miedo pasar de estar en el barro con la gente, en el consultorio, a sentarse en un escritorio? Es un lugar donde es muy fácil perder la perspectiva. Sí, totalmente. El libro describe su temor a perder esa cercanía, pero su proceso de decisión es fascinante. A ver, Se tomó un tiempo para reflexionar sobre su camino, su infancia en Goya con su abuela, la lección sobre el error, la capilla, el golpe de su carrera deportiva, la escucha en el Chaco, el agua en Reconquista. entendió que todos esos ladrillos habían construido algo. Exacto. Comprendió que no era un cambio de rumbo, sino un cambio de escala. Su vocación de cuidar seguía intacta. La diferencia era el alcance. La diferencia era que desde un escritorio, con las herramientas de la gestión, podía impactar positivamente en la salud y bienestar de muchísimas más personas. No era abandonar su naturaleza, era potenciarla. ¿Y aceptó? Aceptó, y ese fue el inicio de su carrera en la gestión pública, que luego continuó como concejal y más tarde como intendente. Entonces, si miramos toda la panorámica, hay un hilo que conecta todo. Un hilo muy claro. La historia de Henry nos muestra cómo las lecciones más simples, aprendidas en la infancia, el valor del esfuerzo, la importancia de la comunidad, la resiliencia ante el fracaso, no son solo recuerdos nostálgicos, Son herramientas. son herramientas. Herramientas que él puso a prueba en sus crisis personales y que luego aplicó de manera increíblemente innovadora en su vida profesional. Y su método es la síntesis de todo eso. No es algo que leyó en un libro de gestión. Para nada. Nació de la experiencia directa, de escuchar a la gente, de respetar su cultura y de usar el rigor de la ciencia no para imponer, sino para solucionar. Pasó de curar la enfermedad de una persona a sanar las condiciones de vida de una comunidad. El libro lo resume muy bien diciendo que su método era planificar junto a la gente, no para la gente. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta final que creo que es muy relevante para cualquiera que busca generar un impacto. A ver, ¿En qué punto el cuidado de un individuo se convierte en la responsabilidad por una comunidad entera? Y quizás más importante, ¿qué se necesita para que esa experiencia directa, la que se gana en el terreno, escuchando y observando, no se quede en una anécdota y logre transformarse en una política pública que realmente cambie la vida de miles de personas?